a grabar la reunión. La clase de hoy, 11 de mayo, vamos a empezar con sistema de crédito, como les dije, para continuar avanzando con el programa de la materia. Vamos a ir desarrollando la clase y en la mitad, más o menos como a las 4, voy a pedirles para que se habiliten las cámaras los que puedan, así tomamos la asistencia, ¿sí? Repito que la asistencia no es obligatoria a las clases teóricas, yo lo tomo a los efectos de tener un control y tener un conocimiento de quiénes son las personas que están asistiendo para que después me sirva a mí para concepto para el final. Bien, antes de avanzar, ya saben que hasta sistema de presupuesto es lo que va a ir al parcial, tanto en la práctica como en la teoría, y que este sistema de crédito va para el segundo parcial. ¿Hay alguna duda de los temas que hemos visto en la clase pasada, de lo que hemos venido trabajando? ¿Hay algún tema que quieran preguntar para que aprovechemos unos minutos porque nosotros estamos bien con el tiempo? He estado viendo las inscripciones al formulario y tenemos 251 personas inscritas para rendir el parcial. En la clase de hoy tenemos 44. Yo no pongo como condición la teoría, pero les sugiero que si conocen a compañeros o amigos, que tengan en cuenta que la teoría, por ahí nosotros desarrollamos temas que en la práctica no se desarrollan y que sí van para el parcial y que se van a evaluar, ¿sí? El parcial lo hacemos de la siguiente manera. 2 profesores de la práctica van a hacer la parte práctica y yo voy a hacer la parte teórica. El examen es teórico-práctico, porque es un examen de una materia teórico-práctica. No sabemos todavía si va a poder ser presencial o virtual. Las personas que ya me han mandado por mail que por ahí pudieran tener algún inconveniente para la presencialidad, se va a atender esa situación, entonces no se preocupen. Si se tomara presencial, los que me mandaron mail por cuestiones de salud o por algunas cuestiones personales que no lo pueden hacer, se les va a tomar virtual. Pero quiero aclarar que el examen es teórico-práctico. Entonces tienen que rendir tanto la parte teórica como la parte práctica. En la práctica, por ahí ustedes desarrollan conceptos teóricos de los temas que van desarrollando con los profesores. Eso también va. O sea que va la teoría de la práctica y la teoría de las clases específicamente de teoría. La diapositiva de hoy no he subido todo lo que ya ha quedado hasta la semana pasada y he subido las clases hasta la semana pasada. Esta semana va a ser particular porque en la clase de sistema de crédito, digamos el tema, la unidad la vamos a desarrollar en 2 clases, en la clase de hoy y en la clase del jueves. Creo que con eso va a ser suficiente. Entonces, recién el día jueves voy a hacer una pequeña evaluación con algunos de los mecanismos que yo les venía implementando. Hoy no lo vamos a hacer porque la idea es de que nosotros desarrollemos el tema, lo entendamos bien, saquemos las dudas y el jueves hacemos una pequeña evaluación. No es nota para el examen, pero sí les sirve a ustedes a modo conceptual, ¿sí? Así que el día jueves cerramos este tema y bueno, y recién ahí voy a subir el tema y voy a subir las clases. Todas las demás clases ya están subidas, todo lo que va para el parcial ya está subido y lo único que les faltaría del primer parcial es lo que van a desarrollar, repito, con los profes esta semana. Bien, si no hay ninguna otra duda, si quieren ya saben, escriban por el chat, vamos a empezar con el sistema de crédito, vamos a compartir. Sistema de crédito público. Esta bolilla yo les voy a subir, este Power, les voy a subir cuando finalicemos la clase y es el que vamos a trabajar desde hoy hasta el jueves, como les decía. No lo he subido antes porque estaba haciéndole algunas correcciones y por ahí en clase también surgen algunas cositas que uno les puede ir modificando, ¿sí? El sistema de crédito público lo tenemos previsto en el programa en la bolilla 8. Bueno, como su nombre lo indica, ustedes saben que proviene del crédito, del latín, que significa creer, que lo deben haber visto en contabilidad 1, que significa creer o tener fe. Una persona tiene fe en otra, entonces le puede fiar, le puede adelantar dinero, y es una capacidad de endeudarse que tiene, en este caso, el Estado, y lo hace con la intención de captar medios financieros para algún fin en particular. La característica básica es la medida de credibilidad. ¿Por qué la marcamos a esta medida de credibilidad?
Porque el Estado, para poder salir a pedir créditos, tanto dentro como fuera del país, porque ya vamos a ver que uno puede pedir interno o externo el endeudamiento, no siempre es endeudamiento externo, tiene que tener una confianza. Entonces, cualquier persona que vaya a querer fiarle a la Argentina, tiene que tener la confianza que Argentina después va a pagar. Eso es lo importante, digamos, del sistema de crédito, y la connotación etimológica de la palabra de credere o de fe o de tener fe o confianza, es más que nada para que ustedes lo asocien al concepto de que el crédito público viene de una confianza o de una fe de una persona en otra por la cual le fía, porque sabe que le va a devolver. La ley 24.156 lo define el crédito público como un sistema o toda operación financiera en donde el sector público, con garantía del mismo, que compromete a ejercicios presupuestarios posteriores al vigente en el momento de su formalización. ¿Qué quiere decir esto? El crédito para la ley es un compromiso que se asume y que va a afectar ejercicios siguientes. O sea, no el ejercicio actual, sino que se va a prolongar. Es una deuda que se va a extender en más de un ejercicio económico del momento en que uno lo asume ese compromiso o el momento en que uno lo concreta. Y puede ir con garantía o no, ¿sí? Garantía es el respaldo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos endeudamos para comprar un auto, podemos dar una garantía que es la prenda. Entonces se inscribe la prenda en el registro y si nosotros no pagamos, el auto está prendado, entonces tiene derecho la persona a la que yo me endeudé de reclamarme porque tiene una garantía. En el caso de los bienes inmuebles, la garantía se llama hipoteca. Entonces, puede ser que el Estado tenga un crédito que tenga garantía, o puede ser que sea como un crédito a sola firma sin necesidad de una garantía, pero la característica y la connotación importante que marca la ley es que comprometa más de un ejercicio. Yo voy a ir avanzando en las diapositivas. Si ustedes tienen alguna duda, escriben en el chat o me van preguntando. El ámbito de aplicación de esta ley, ya sabemos que es el sector público, que lo hemos definido, y quiero que lo tengan presente porque es pregunta de examen. El artículo 8 es el ámbito de aplicación de la ley y es abarcable a todos los sistemas de la ley. La Constitución Nacional dice que el gobierno federal proveerá los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados por el producto de los derechos de importación, exportación, la venta o locación de tierras o propiedades nacionales, la renta de correos o las demás contribuciones equitativas y proporcionales de la población que imponga el Congreso, y los empréstitos u operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias nacionales o para empresas de utilidad nacional. ¿Por qué lo marco a este artículo de la Constitución? Fíjense que nosotros a lo largo de las clases teóricas hemos ido desarrollando algunos artículos de la Constitución. Hemos definido qué sistema adoptaba la nación en el artículo 1, hemos dicho en el artículo 5 que cada provincia adopta así su propia constitución. En el artículo 5 planteamos las autonomías provinciales, y ahora en el artículo 4, al proveer el gobierno federal todos los gastos de la nación y marcarlo específicamente a los empréstitos, fíjense que en la Constitución es como que autoriza en cierta forma este endeudamiento que puede asumir a través del Congreso, porque van a surgir por una ley, para cubrir urgencias nacionales o empresas, dice, de utilidad nacional. Por lo general, cuando se habla de endeudamiento público, se pretende que el endeudamiento sea para alguna obra. Esto ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del tema. Pero puede ser que también surja un endeudamiento para cubrir una emergencia o una urgencia nacional, como lo dice la Constitución. Solo quiero marcar que si nosotros le pidiéramos a alguna asociación de norma con respecto a este tema, ustedes la norma se refiere a la ley que le es aplicable, que es la ley 24.156, que plantea el sistema de crédito público, y la Constitución al darle como la entrada oficial al sistema de crédito público. ¿Se entiende hasta acá lo que vamos diciendo y la razón de por qué incluimos las normas, estas normas en esta diapositiva? Si no se entiende, me preguntan. Vamos a seguir con un poquito del marco normativo y después les quiero mostrar la ley. Porque ustedes cuando vayan a estudiar, siempre tienen que estudiar de las diapositivas que nosotros subimos, del material que subimos y la ley como marco de referencia. ¿Entendió hasta acá?
¿Hay alguna duda antes que avancemos? Bueno. Sí, se entendió, profe. Bien, gracias. Lo que tenía, el artículo 8 es el que define el ámbito de aplicación y el Claro. artículo 4 también, ¿o no? De la Constitución. O El sea, artículo ¿junto o 8, solo el artículo 8? el 8 define el ámbito de aplicación, que es el sector público, porque es lo que yo les he marcado que ha sido una pregunta de examen y que por ahí no la han sabido contestar. Toda la ley, toda nuestra materia trabaja en el sector público y está previsto en el artículo 8 de la ley. Y el artículo de la Constitución que yo les traje a colación, el 4, es simplemente como para mostrarle que es una ventanita en la cual la misma Constitución habilita el crédito público. Claro, el crédito, claro, ya. Bien. Gracias. No, de nada, Javier. Siguiendo con la Constitución, el artículo 75, en el inciso 4 dice, corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre crédito público. Fíjense en lo que yo les estoy planteando, pequeños cortos, digamos, de la Constitución, en donde marca la idea del endeudamiento. Entonces, si yo les pidiera la relación normativa o el marco normativo o las disposiciones vinculadas con este tema, en la Constitución también está, además de la ley, también está en la Constitución. Yo les marco los digamos, como los tips o los resúmenes que ustedes tendrían que tener. El artículo 124 de la Constitución Nacional también dice que las provincias podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación. El artículo 124 autoriza también a las provincias a contraer algunos convenios internacionales, siempre y cuando no sean incompatibles, dice, con la política exterior del país. ¿Esto por qué quiere decir? Porque por lo general, cuando se elabora el presupuesto de la nación, ya vamos a ver que tiene que estar incluido el endeudamiento que va a asumir el Estado. Entonces lo que le está diciendo es, las provincias pueden asumir un endeudamiento internacional, siempre y cuando no vaya en contra, no sea en contrapelo de lo que ya está dispuesto a nivel nacional. ¿Entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Es un poquito de normativa. Y ahí vamos a la definición. Si yo a ustedes les pidiera una definición teórica, el sistema de crédito público es toda la misma estructura que los sistemas. Es el conjunto de principios, de normas, de organismos, recursos, procedimientos, en los que intervienen las operaciones que realiza el Estado con el objeto de que. Puede ser la misma estructura que tenemos en cuanto a las definiciones de los sistemas. Pero en el sistema de crédito, el objeto es captar recursos de financiamiento, impliquen inversiones productivas, en casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar pasivos. Y ahí les hice un rengloncito que ese es un regalo como madre, para que no se olviden que los recursos extraordinarios no se pueden financiar el gasto corriente. En otras palabras, también se les podría preguntar déficits estructurales. Si a ustedes le dicen, ¿se puede financiar con deuda pública déficits estructurales? La respuesta es no. ¿Alguien se anima, con lo que vamos viendo, con lo poquito que vamos viendo, a definirme qué entienden por no financiar con endeudamiento gastos corrientes? Porque eso ya saben lo que es el gasto corriente, ¿verdad? ¿Alguien se anima? Con sus palabras, como les salga, porque estamos empezando a estudiar esto. ¿Qué serían déficits estructurales? ¿Qué sería gasto corriente? ¿Qué sería no puedo financiar con deuda el gasto corriente? Por ejemplo, los sueldos públicos. Exacto. No se podría. Excelente. No podés ir a pedir plata para pagar un sueldo. Claro. En lo privado, en la vida privada de ustedes, ¿qué ejemplo podría darme, Javier? ¿Cómo, profe? En la vida privada, ¿cuál sería digamos, la equiparación en lo que vos acabas de decir? Los Sacar un servicios crédito puede para ser. pagar otro crédito.
Cosas que uno consume así en el día que no conviene endeudarse, digamos. Perfecto. Ahí Yo es no iría al muchísimo. súper con una tarjeta de crédito porque los consumo ahora, digamos. Eso es lo que Claro, quería que me diga. claro, Perfecto. claro. No pagar, no digo que no pagar, porque a veces no queda otra, digamos. No me vayan a entender. La profesora Sánchez ha dicho que no puedo ir al súper con la tarjeta. No nos conviene, porque estamos financiando un gasto corriente. Lo ideal que nosotros como contadores deberíamos manejar es financiar deudas que impliquen una inversión o algo productivo. Fíjese lo que dice la misma palabra. O quizás para refinanciar una deuda. Si yo tengo una deuda y me endeudo con una mejor condición, menores intereses, menor o mayor plazo, por ejemplo, es conveniente. Ahora, no puedo endeudarme para financiar un gasto corriente. Esa es digamos, la consigna que nos tenemos que llevar a la casa. Lo ideal sería que no usemos tarjeta de crédito para el súper. ¿Por qué? Porque yo estoy financiando un gasto corriente en varios meses y la situación inflacionaria en nuestro país actualmente es compleja. Entonces, financieramente me va a ir mal. Esto es lo que quería que lo vean. ¿Entienden lo que quiero decir? Es un consejo de bolsillo. No podemos endeudarnos y es como endeudarse para, salvo que no quede otra. O sea, hay situaciones en las que no queda otra realmente, pero si se las puede evitar, sería conveniente. Bien. Vamos entonces a avanzar. No debe existir endeudamiento sin ley. Esto lo plantea el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. Para que exista la deuda que se contraiga en el Estado, tiene que haber una ley por detrás que lo respalde. Esta ley, por lo general, está contemplada en la ley de presupuesto o en alguna ley específica. Entonces, cuando yo preveo el presupuesto para el año siguiente, digo, bueno, tengo tanto nivel de endeudamiento que se va a cancelar de tal manera, en tanto plazo, tantas cuotas, tanto de capital, tanto de interés, y está previsto en la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera, específicamente en el artículo 60, dice que no puede haber endeudamiento sin ley. ¿Qué es lo que va a tener? Puede haber también una ley específica que establezca qué tipo de deuda se trata, si es interna o externa, que ya vamos a ver de qué se trata, monto máximo de la autorización de la operación, plazo de amortización de la deuda y destino del financiamiento. Si fuera una ley específica, tiene que contener todo eso. Si la deuda la obtenemos, la generamos, la captamos, sería la palabra indicada, dentro o fuera del país, va a ser interna o externa. El monto máximo que yo voy a establecer de la deuda también tiene que estar fijado en este endeudamiento, en esta ley especial. El plazo mínimo de amortización, o sea, se supone que este endeudamiento puede ser, por ejemplo, para 4 o 5 años. ¿Y para qué se destina el endeudamiento? El destino específico del mismo. Voy a dejar de compartir porque quiero mostrarles. Samira había puesto también como ejemplo que no se podía pagar jubilaciones. La idea es que tampoco me voy a endeudar para pagar la jubilación. Es así. ¿Por qué? Porque estoy financiando un gasto corriente que debería tener la plata para financiarlo y que no debería estar financiándolo de esa manera. En 4 minutitos, a las 4 vamos a tomar la asistencia, ¿sí? Profe, Por si alguno se tiene que retirar. Sí. una consulta me surge. Por ejemplo, ahora con este tema de las vacunas, ¿verdad? El gobierno tiene que conseguir para pagar, bueno, para todos los jubilados, para todas las personas mayores. ¿Puede acceder a endeudarse para un gasto así? A ver, el que conteste le pongo un punto en el final. Un punto. Genial. El que conteste, es que yo le he dicho la respuesta. Y Le es que yo digo regalo un punto. que El hay que ha veces estado que es muy necesario endeudarse. pero para que valga un punto tiene que ser técnicamente una respuesta correcta. Yo dije las condiciones y menos mal que he sacado el power, si no le regalo el punto. En una de las diapositivas estaba Gisela. ¿Se tiene que crear una ley? A ver, yo entendí esto. La parte en que el recurso, o sea, no puedo financiar déficits estructurales que tienen que ver con los gastos corrientes, ¿sí?
Sí. Gastos corrientes, hablábamos, por ejemplo, sueldo de personal. No, está y perfecto, la vacuna es un gasto corriente, es verdad lo que vos decís, pero la respuesta no está por ahí. El que ha dicho que Ah. es una inversión productiva, bueno, aunque yo soy contador y para mí no es una inversión, pero sí. Ah, ahí está, Florentina Pérez, ¿quién es? Florentina Pérez, ¿puede ser? Costo de evidencia. Dijo que es una Dialecto. necesidad nacional. Muy bien, eso quería que conteste. Bien, eso quería que conteste. Florentina. Ah, mira, Florentina, nunca tuve una alumna que se llame Florentina. Florencia sí, Florentina no. Bueno, Florentina se llevó el punto, lo siento, pero es la que dijo lo que yo quería escuchar. Ya te anoté, Florentina, con ese nombre tampoco me voy a olvidar. Es una necesidad nacional hoy. Sí. ¿Verdad? Bien. Tengo una alumna acá que está en la Secretaría o en el Ministerio de Educación, supuestamente la alumna nuestra, no sé si está en la reunión hoy día. Bueno, si aparece, están vacunando y está habilitado para los auxiliares docentes ahora. Se habilitó para los de 80, creo, después de 70, 60, ahora están entre 50 y 60. No es, o sea, es un gasto corriente, como decía su compañera Giselle, y está bien, porque no es una, digamos, técnicamente una inversión, es un gasto, pero hay que hacer frente por una cuestión de la necesidad nacional, que eso es lo que quería que me conteste. Bien. No necesitamos ley, porque no nos queda otra, porque el COVID Claro. es una situación contingente que ha surgido ahora. Y si yo hubiese sido profesora tuya en el 2018, te hubiese dicho que no, porque no sabíamos de qué se trataba esto, ¿entendés? Hoy, Listo. con el diario del lunes, ya sabemos que es una emergencia, que es una pandemia y que no se controla de un día para otro. Nosotros el año pasado empezamos dándole clase supuestamente virtuales 15 días y hemos terminado todo el año y este año pinta que vamos a dar todo el año virtual. Entonces ya es como que todos estamos un poquito más, con más información. Pero en el 18, si vos me preguntabas, el plan de vacunación no entraba como una deuda. Esa era tu pregunta. Hoy no queda otro, es una necesidad. Bien. Pero hablamos solo de la vacuna Sí, del COVID, ¿verdad? Sí, ella me preguntó de la Específicamente vacuna, de eso. porque es un gasto corriente, que es así, es un gasto corriente. Yo dije, me van a disculpar porque hablo como contadora, no es una inversión, pero un médico diría, no, si es una inversión, obviamente es una inversión, se supone que estamos generando una inmunidad de todos nosotros, ¿sí? Y lo ideal sería que nos vacunen a todos, no solamente a los más grandes, que después de los de 50 a 60 vayan de 40 a 50, después de 30 a 40, y así que vacunen a toda la población, porque es lo que vamos a lograr, esta inmunidad del rebaño que dicen, que ustedes saben que hay países que ya están sin barbijo. Están libres del COVID porque están todos. ¿Cómo? Estados Unidos, había escuchado ayer en la televisión que decía que sobraban vacunas y que invitaban a las personas a que se acerquen a ser vacunadas, porque ya habían cubierto la parte de los adultos, digamos, y bueno, ahora estaban con los niños. En Israel ya no usan barbijo porque están todos vacunados y creo que en Nueva Zelanda. Y algún otro país que me estoy olvidando de Europa también, que ya... El Reino Unido también ya hizo lo mismo. Ese era el que me olvidaba. Están todos, no libres de COVID, pero están todos vacunados y ya no necesitan usar barbijo. Dios quiera que a nosotros nos pase eso. Pero sí, esto va a generar un gran problema económico. O sea, también es verdad que hay que mirarlos desde ese lado, porque nadie tenía prevista la plata para salir a comprar las vacunas que estamos comprando ahora, y que seguramente se está recurriendo al endeudamiento. Es claro, chicos, la economía está muy asociada con nuestra materia, porque ustedes saben que la plata ha ido perdiendo su valor en este año impresionantemente. Lo que valía el año pasado a esta altura, hoy es sensiblemente el 50, me atrevería a decir, o el 60% menor, el valor relativo de la moneda. Entonces, la inflación es porque se está generando, y obviamente la maquinita está funcionando y se está generando más plata, entonces hay más cantidad de dinero en circulación y eso genera un proceso inflacionario. No hay muchas alternativas, digamos. O se sale es como si fuera una guerra, o se sale vivo y la economía medio flagelada, que es lo que creo que va a pasar acá, si Dios quiere, porque ustedes saben que día a día esto va empeorando y que estamos en la segunda ola y tenemos que salir de esta segunda ola y si Dios quiere, a fin de año quizás ya salimos todos vacunados y bueno, ya estamos en otra condición.
parados de otra manera frente al riesgo. Bien. Van a habilitar las camaritas el que pueda, si le saco la fotito para la asistencia, y vamos a seguir. Es interesante el tema de crédito. Yo sabía que a ustedes les iba a gustar, y les separé algunos videitos, porque sé que les gustan. Y otros les voy a subir, porque si no después vamos a estar muchas horas viendo videos. Entonces algunos les voy a pasar por clase y otros lo vamos a subir para que ustedes después lo puedan ver. La deuda pública es un tema bastante politizado, es un tema bastante complejo, lo vamos a tratar de manera objetiva, como tratamos de hacer todo. Cierta inclinación siempre va a haber. Lo que la ley dice es lo que ustedes tienen que estudiar conceptualmente para rendir. Eso implica de que no se podría considerar como un gasto corriente necesario para que yo me pueda endeudar, no debería ser así. Después, si pasan situaciones contingentes como esta, ustedes tienen que saber de que el Estado tiene que salir a avalar la situación contingente. No se puede decir, no, esto no está previsto en la ley. ¿Sí? Bien, saco las pantallas de... Mientras estoy hablando, le estoy sacando la foto para tener la asistencia. Pero ha sido interesante la pregunta de Gisela e interesante la respuesta de Florentina, así que me parece que van entendiendo. El endeudamiento siempre va a dar tela para cortar, porque siempre vamos a tener unos opositores al endeudamiento público y gente que va a estar a favor. Yo considero de que el endeudamiento es válido y es conveniente en la medida de que se haga un buen manejo del mismo. Y volviendo a mis recomendaciones caseras, si nosotros nos endeudamos, por ejemplo, porque no tenemos para comprar un auto, es válido, porque si no, no podría acceder al vehículo, ¿verdad? Yo me endeudo para vivir el día a día, es como que ahí lo tenemos que pensar, porque significa que no estoy pudiendo cubrir con los ingresos que tengo mi nivel de vida. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación de eso, si se entendió lo que quise decir. Las personas que están acá, que están participando, digamos, en pública, ¿están trabajando actualmente los que están acá en la reunión? ¿Alguno trabaja? Sí, profe, yo soy la del Ministerio de Educación. Ah, ya, vos te quería agarrar hoy día. Viste que salió la autorización para los auxiliares. ¿Por qué no salió para los docentes y sí para los auxiliares? ¿Cuál es el sentido? Y es todo tema de gremios. Igual es para el auxiliar no docente, pero que está inscrito en el CIME. Por lo tanto, yo, por ejemplo, que soy auxiliar no docente, no ingreso porque no estoy en el CIME. Horrible lo que acabas de decir. Yo creía que me ibas a dar otra contestación, ¿sabes? ¿Sabes cuál sería la contestación política de que los auxiliares van todos los días? Porque me imagino que son las personas que están cumpliendo tareas administrativas y tareas también de limpieza, de mantenimiento. Pero es horrible lo que acaba de decir. Pero bueno. Sí, pero hay muchos docentes también que están cumpliendo funciones todos los días y sin embargo no están vacunados. No. Solamente está el nivel primario. Así es. Es todo un tema que se está Era tratando. una cuestión sindical también. Sí, profe. Farmacia, Igual es como que... los de farmacia también hicieron lo mismo. Con el gremio consiguieron que se vacune a los farmacéuticos. No sé si sabían. No sabía. Porque conozco varios farmacéuticos que pudieron hacer vacunar a todo el personal, no solamente a los farmacéuticos directamente de la farmacia, sino los auxiliares de farmacia, los administrativos. Yo saqué la fotito si alguno no quiere estar con cámara, no me molesta. A mí me gusta verlo con cámara, pero algunos tienen timidez por ahí para mostrarse. Imagínense ahora que tengan timidez para mostrarse en el examen, tienen que practicar porque tienen que estar, si no nos autorizan presencial, tenemos que estar la hora y media así conectados, ¿no? Así que vayan buscando el valor para estar con la cámara y el micro. Bueno, la verdad que no esperaba esa contestación, yo pensaba que era por una cuestión de presencialidad, que se habían vacunado a los auxiliares, porque había surgido de que nuevamente se habilitaba a los docentes, pero no están los docentes habilitados. Están habilitados solo los auxiliares. Pasa que, profe, también se toma en cuenta que es mucho menos la cantidad del auxiliar no docente que el auxiliar docente. Pero aún así tampoco los Y hay vacunan a todos. escasez. Es que hay escasez de vacunas. Como vos me estás diciendo que tampoco te vacunan a vos, que sos auxiliar. No, y voy todos los días.
Claro, es una situación bastante compleja. Bueno, si Dios quiere, yo tengo la fe que nos van a vacunar a todos y que todos vamos a poder armar esta inmunidad que se pretende, y después quedará como una gripe más, como una enfermedad más que tendrá que estar dentro de un calendario de vacunación. Me imagino que así avanzaremos. Pero hay que seguir cuidándose porque la situación está complicada y cada organismo es diferente. Evidentemente, hay que tener respeto, digamos. Bien, vamos avanzando un poquito más sobre crédito. ¿Se va entendiendo hasta acá? Quería mostrarles la ley, porque si ustedes son tan prolijitos como yo pretendo, y tienen un cuadernito al lado, quiero que anoten los artículos del sistema de crédito. Cuando vayan a estudiar para el final, o para el parcial, quiero que tengan en cuenta que el sistema de crédito, ahí en pantalla les estoy mostrando, abarca desde el artículo 56 de la ley 24.156 hasta el artículo 71, que ya vamos a tesorería. Si alguno me hace el favor y lo escribe en el chat, porque cuando yo comparto pantalla no puedo compartir pantalla y ver el chat. Así que alguno me hace el favor y lo anota. Ley 24.156, artículo 56 al artículo 71. A la que le acabo de regalar un punto, tendría la obligatoriedad de anotarlo. Bien, seguimos. Escuchen. El artículo primero, que trabaja sobre el sistema de crédito, dice que el crédito rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para atender casos de evidente necesidad nacional para reestructurar su organización, para refinanciar pasivos, incluyendo los intereses. Lo que yo les acabo de pasar en el Power, obviamente tomo información de la ley, porque es lo que ustedes tienen que saber, y ahí establece lo que acabamos de ver nosotros como necesidad nacional, que es lo que se entiende como endeudamiento. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse por, esta también es una pregunta de examen, ¿por qué se origina la deuda pública? Por emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones a largo o mediano plazo, por la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, no se olviden que para que sea deuda pública debe superar el año calendario, la contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones, el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyos vencimientos supere el año calendario. Fíjense siempre la importancia de que los avales, créditos, garantías supere el año calendario para que hablemos de deuda. La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. ¿Qué sería eso como ejemplo? Cuando hablamos de conversión, renegociación o consolidación de otras deudas. Cuando son deudas que provienen de un ejercicio anterior, de otro periodo, de otro, puede ser por ejemplo en el caso de la deuda que asume en la actualidad Fernández, que provenía del periodo de Macri, y la van a renegociar a la deuda, esa es una deuda pública. Después el artículo 58 dice que a los efectos de esta ley se clasifica la deuda interna, externa, directa e indirecta. Se considera deuda interna la que se contrae con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en Argentina, cuyo pago debe ser exigible en el territorio nacional. Entonces, si yo les pregunto, aunque parezca una tontera, ¿cuándo hablamos de deuda interna? Tiene que ser contraída dentro de Argentina y tiene que pagarse dentro de Argentina. Por su parte, se entiende como deuda externa la que se contrae con otro país o con algún organismo internacional o con una persona física o jurídica residente fuera, digamos, sin residencia en Argentina, que esté residiendo en otro país y cuyo pago se efectúa fuera. Por ejemplo, si la Argentina toma una deuda con Uruguay, con una persona, normalmente no se toma con persona física, sino con persona jurídica, en ese caso yo tengo que pagar a Uruguay, en ese caso se habla de una deuda externa. Porque el tomador es Argentina, pero le estamos tomando la deuda a una persona que no está
está en Argentina, a una persona jurídica que no está en Argentina, sino en otro país, y la debo pagar en otro país. La deuda pública se considera directa cuando es la administración central la que asume la calidad de deudor principal. Y se considera indirecta cuando es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, pero que cuenta con el aval, fianza o garantía de la administración central. Creo que la interna y externa queda clara, pero la directa e indirecta, resumo por si hay alguna duda, directa es cuando el tomador es directamente la administración central, e indirecta es cuando la administración central lo que hace es ser garante, o fiador, o avalista, pero no la toma él directamente a la deuda. ¿Sí? Las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar, y atiendan eso, no podrán formalizar ninguna operación de crédito que no esté contemplada en la ley del presupuesto. Eso es lo que hablábamos al principio de la reunión. O que haya una ley especial, que es la que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Después el artículo 61, 62 y 63 sigue hablando de deuda. Quiero que nos vayamos al artículo 65. Dice, no podrán realizarse operaciones de crédito para reestructurar deuda pública, avales otorgados en los términos del artículo 62 y 64 mediante la consolidación, conversión o renegociación en la medida que ello implique un mejoramiento de montos, plazos o intereses de las condiciones originadas. O sea, acá lo que el Poder Ejecutivo puede realizar es una renegociación, una reestructuración de la deuda, pero siempre y cuando se mejore las condiciones iniciales. Pero no era ese el que yo les quería comentar. Hay un artículo que hace referencia al artículo 82, que es de tesorería, pero quiero que lo anoten ahí en la carpeta. Lean esto. La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para financiar déficits estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emita. De superarse ese lapso sin ser reembolsada, se transforma en deuda pública. Quiero que eso lo anoten. ¿Por qué? Porque son dos sistemas diferentes. Este sistema de tesorería, pero tiene una relación con el de deuda pública. Cuando veamos tesorería vamos a ver que cuando hay diferencias estacionales de caja porque no nos alcanza para cubrir los gastos corrientes, podemos emitir letras de tesoro. Que muchos de ustedes deben haber escuchado, o sus papás pueden haber comprado, o algún conocido. La última que se escuchó fueron las LECAP, a ver, no quiero decir cualquier cosa, por acá las tenía anotadas para no decirlas mal. Bueno, ya vamos a ver si no. Letra del Banco Central, bonos, bocades, bonar, son algunos de los que estaban en algún momento, y los LECAP, no sé si han escuchado esos, como letras del Tesoro. ¿Alguien les escuchó alguna vez? ¿No? Bueno, si nosotros tuviéramos una diferencia positiva de caja, supongamos tenemos plata de más en la cuenta, de nuestra cuenta sueldo, y aparecen estas letras del Tesoro, le daban una tasa de interés importante. Entonces, antes que meter la plata en un plazo fijo, ¿qué se hacía? Se transfería, esto no tiene que ver con deuda pública, pero les cuento anecdóticamente la relación, porque podría ser una pregunta capciosa, porque está relacionado indirectamente. Si el Tesoro necesita, para cubrir diferencias estacionales de caja, emitir letras del Tesoro, es como tirar títulos al mercado para que la gente nos dé su plata, invierta, y el compromiso es que yo después le devuelvo el capital más un interés. Esa es, digamos, técnicamente lo que se hace. ¿Qué pasa? El Estado debe rescatar esos títulos durante el ejercicio financiero. Si no lo hace, se convierte en deuda pública. ¿Está claro? Eso lo tienen que marcar como artículo 82 de la ley. Si las diferencias estacionales de caja no se recuperan,
va a considerarse una deuda pública. ¿Entienden hasta acá lo que estamos viendo? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Quieren hacer algún comentario? Cuando nosotros tenemos diferencia de plata a favor, que no nos sucede siempre, pero a veces puede pasar, tenemos algunas alternativas de financiamiento. Podemos invertir en un plazo fijo, entonces ganamos intereses. Estoy hablando de los particulares y del pueblo en general. Y también podemos recurrir a este tipo de bonos, de títulos públicos, de acciones. El artículo el 82, ahora lo voy a escribir porque ahora ya salí de compartir. El artículo 82 de la ley plantea que si esas diferencias estacionales de caja que se han cubierto con estos títulos no se las rescata durante el año, se convierten en deuda pública. Eso es lo que he querido decir. Y para cerrarle el tema, les cuento, estos LECAP famoso, tenían la ventaja de que si yo tenía plata excedente, como les decía, en la cuenta sueldo, yo podía transferir al Estado, a la cuenta específica y comprar estos títulos. Los compraba los títulos, entonces me aparecía en mi cuenta de inversión, en la caja de ahorro, me aparecía como una inversión. Llegaba el vencimiento, me acreditaban el capital, pero la gran ventaja es que si yo, por ejemplo, hoy, 11 de mayo, hacía la compra de estos títulos, el día 11 me acreditaban los intereses. Y el día 11 de junio me devolvían el capital. Supongamos que yo tenía 100.000 pesos de más, entonces decidí invertirlo en estos títulos. Pagaban una tasa interesante, no me acuerdo si eran de 15 o 20%. Entonces yo depositaba los 100.000, me acreditaban ese 15 o 20% de intereses hoy, y el 15 de junio me devolvían el capital. Ese es el sistema por el cual también puede financiarse el Tesoro de la Nación. ¿Entienden? Bien. Esto que yo les estaba mostrando, voy a ver qué seguimos ahora. Espérenme que me organice, que tengo muchas cosas abiertas. Lo que yo les estaba mostrando era la ley, y cómo esa ley, a través de los distintos artículos, habla también del crédito, y hay un nexo entre estos dos sistemas que me parece interesante que lo vean. Esto encontré hoy día que me ha parecido bueno en relación, yo estaba buscando la Oficina Nacional de Crédito Público, que ya les voy a mostrar, pero lo que les estoy mostrando en pantalla son los distintos organismos de la Administración Pública Nacional, que dependen de la Presidencia. Acá fíjense que están las distintas secretarías y subsecretarías, y hay algunos organismos que ahí dice en pantalla, lo pueden ver, dice descentralizado. ¿Sí? Entonces, si a ustedes se les ocurriera buscar organismos desconcentrados, descentralizados, si buscan en este mapa del Estado, pueden encontrar ejemplos para este parcial que se evalúa esto, ¿sí? No se les va a pedir quién está a cargo, sí, por ejemplo, que sepan que hay una agencia de acceso a la información pública, agencia de administración de bienes del Estado, que es un organismo descentralizado, que ya vamos a ver más adelante con uno de los sistemas, el correo, corporación del antiguo Puerto Madero. Todo lo que les estoy mostrando me pareció que estaba interesante para que ustedes vean que hay organismos descentralizados, desconcentrados, que por ahí nosotros no lo hemos visto en clase porque son muchísimos, y con verlo en el mapa por ahí es como más visible que verlo en teoría o que le digamos nosotros. ¿Sí? Y por alguno de estos lados estaba la oficina. Acá está el Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Economía. Fíjense que ahí está la FIP, quien está a cargo, licenciada Mercedes Marco de Pont, el Banco Central de la Nación, el Banco de la República Argentina, el Banco Nación, el Banco Hipotecario, la Comisión de Energía Atómica, que es un organismo descentralizado, la Comisión Nacional de Valores. Todos estos organismos ustedes de alguna manera lo han visto. Fondo fiduciario, ¿se acuerdan que hemos visto Fondo Fiduciario de Desarrollo de Energías Renovables, de Capital Social? Todos estos organismos forman parte de la gran estructura del Estado. Bien, les mostraba a modo de ejemplo, y ahora me gustaría compartir con ustedes un video respecto a la historia de la deuda,
Yo lo voy a compartir. Es un poquito largo, así que seguramente vamos a compartir una parte y la clase que viene vamos a seguir, porque tampoco quiero que se aburran viendo un poco de la historia de la deuda. Es bastante larga, así que vamos a ir viendo por parte y vamos a volver a avanzar un poquito más con el pago. Había una delegación a Inglaterra. El objetivo, solicitar un préstamo. ¿Se escucha bien? Félix Castro y John Parich Roberts Sí. son Sí, designados para llevar adelante las negociaciones. El gobernador necesita el dinero para obras de infraestructura para el desarrollo de los saladeros. Lo que se pretende es que la provincia ingrese en el mercado mundial como proveedora de materias primas. Fíjese que el digamos, el origen era que pedían para construir saladeros para ingresar en el mercado mundial de la producción. Ese es el primer Finalmente, origen. Castro y Robertson acuerdan un préstamo por 1 millón de libras. Sin embargo, llegarán desde Inglaterra apenas 20.000 libras y otras 120.000 en letras de cambio. Además, los intereses usurarios harán que el monto adeudado crezca enormemente a lo largo de los años. Este es el primer gran antecedente de la deuda externa argentina. Un gran problema que afectará a la nación a lo largo de la historia. En los años posteriores a la Revolución de Mayo, surge un nuevo movimiento, el federalismo. Sus dirigentes luchan por la autonomía de las provincias. Los políticos de Buenos Aires aspiran, en cambio, a ser el eje de la futura nación. El 1 de febrero de 1820 se produce la Batalla de Cepeda, que inicia una nueva etapa en las Provincias Unidas del Decide, entonces... Yo le avancé porque todo eso es un poco la conformación de la República, que ustedes deberían saber que por esa razón, cuando se crea la Constitución, Buenos Aires es la única que no manda representantes, pero es un poco más de historia y no vinculado. Tomar un préstamo. En 1823 se conforma un consorcio integrado por comerciantes porteños e ingleses. Félix Castro y John Parich Robertson son los encargados de viajar a Londres para concretar el acuerdo con la casa Baring Brothers, una importante entidad financiera. Esa es la primera, digamos, en la primera casa de endeudamiento, Baring Brothers, y ese es el primer, o el que se tiene en mayor registro, el primer acuerdo internacional donde se endeuda Argentina. El préstamo pedido es por 1 millón de libras. La casa Baring, en principio, solo ofrece prestar el 85% de ese monto. Eso quiere decir que el Estado porteño recibirá 850.000 libras y deberá devolver 1 millón más los intereses. Sin embargo, la falta de credibilidad de los negociadores porteños lleva a los ingleses a reconocer apenas el 70% del valor del mercado. La consecuencia deriva en que los emisarios reciban solamente 700.000 libras. A esa cifra se le restan gastos y comisiones de prestamistas y gestores. Por si fuera poco, la Baring exige que se le adelanten 2 años de intereses. Por lo tanto, el Estado porteño recibe 552.000 libras. Ahí vamos a dejar. Así creamos suspenso para la clase que viene. ¿Están viendo el problema?
Sí, El problema es pero era 1.000.000 y después pasó 850.000, después quedó en Buenos Aires 500 y algo, pero ahí dice que se le pagó una gran diferencia a comisionistas, a los que parece ser los que intervinieron. Ya hizo robo. Gisela también va a tener un punto porque encontró el error. Ese es el origen de la deuda. Se pide Bueno, un muchas millón, gracias. se pide 1.000.000, pero no llega el millón. Pero después se paga sobre el millón y se pagan intereses sobre el millón. Es así. Ese es el problema de esta deuda externa que no entendemos desde toda la vida. Porque desde que yo soy chica existe deuda en Argentina y van pasando los años y yo me voy haciendo grande y sigue existiendo la deuda. Y hay gobiernos que la eliminan supuestamente 100% y después volvemos a aparecer con la deuda, entonces seguimos con esto y es un tema de nunca acabar. La clase que viene lo vamos a seguir viendo el video, pero no quiero prolongarlo mucho porque para mí uno se aburre viendo siempre lo mismo, entonces me parece que por ahí sería más interesante que veamos nosotros a nivel local la situación específicamente. A ver, quiero mostrarles lo que hoy dice que nosotros estamos debiendo. Esto está bajado de hoy, de información al 31 de marzo. No tienen que saberla para un examen, yo simplemente les pongo a modo anecdótico. Ustedes saben que la idea mía es que ustedes vean la realidad y que no sea un cuentito teórico de endeudamiento y de deuda pública. Bueno, vamos a seguir con la parte teórica porque eso ustedes tienen que saberlo, pero quiero que lo vean en números, porque los contadores vemos todo mejor en números. Ahí hay una deuda bruta de la Administración Central informada por el Banco Central, que hace desde enero del 19 hasta marzo de este año. Y se establece la composición de la deuda, los títulos. Voy a abrir un poquito más para que lo vean. Bonos consolidados 2089. No quiero ningún comentario. A esa altura ya va a ser una persona jubilada y ya va a ser problemas de ustedes pagar esa deuda. Si Dios quiere, me jubilo, ¿no? Bonar, Bonte, Bogato, Botapo, Bono PGN. Estas son deudas no ajustables por el SER. Ahora también hay deudas ajustables por el SER. Todo lo que tenemos acá. Planes canje, que eso sí deben haber escuchado nombrar, porque lo que acabo de nombrar son nuevitos. Moneda extranjera. Deuda que se tiene que cancelar en dólares. Deuda en euros. Deuda en yenes. Deuda en franco suizo. Letras del tesoro, moneda nacional, moneda extranjera. Estos son los LECAP que yo les estaba diciendo al comienzo. Si uno tenía plata, hacía su préstamo al Estado, y el Estado te pagaba los intereses y al cabo de un tiempo determinado te pagaba el capital. Y préstamos garantizados con organismos internacionales, y ahí están todos los organismos internacionales, organismos oficiales, Club de París, ¿les suena? Y otros organismos bilaterales, pagarés del Tesoro 2019, 2021, 2038. Y también tenemos, eso es a largo plazo, ¿no? Y también tenemos deuda a corto plazo, que es la que estoy mostrándole en pantalla, deuda en situación de pago diferido, capital e intereses, deuda elegible pendiente de reestructuración. Es una deuda que aún no se ajustó. Esto está planteado, está mostrado, no es algo que yo lo he generado, es algo que está subido por la Secretaría, la Oficina Nacional de Crédito Público, y en pantalla ustedes ven la composición de la deuda. ¿Están viendo los grafiquitos? Sí, profe. Sí, Títulos profe. públicos, fíjense en cómo está la composición. La mayoría son títulos públicos, ¿sí? Al 31 de marzo. Y acá fíjense, hace la composición de la deuda de acuerdo a que sea mediano y largo plazo o corto plazo. Todos estos gráficos son gráficos porcentuales de la información que yo les mostraba recién, aquí un poquito más abierta. No es para amargarnos, es simplemente para que sepamos lo que hay hoy en día en cuanto a deuda. Mi obligación es mostrarle la parte teórica exclusivamente. Entonces nosotros vamos a seguir con la conformación y con toda la estructura de la deuda
para que ustedes sepan teóricamente, ya hemos definido qué se entiende como sistema de crédito público, y vamos a ir acá a lo que plantea la ley. No debe existir endeudamiento sin ley, que es lo que estábamos hablando al principio. La única excepción consiste en los créditos suscriptos con organismos financieros multilaterales en los que Argentina es miembro y por lo tanto aporta capital y participa de sus políticas de crédito, y en estos casos la ley faculta al Ejecutivo a formalizar esas operaciones. Argentina es miembro y aporta capital, quiere decir que puede haber un empréstito o un financiamiento entre los miembros del equipo que conforma este organismo, y en ese caso se le faculta al Ejecutivo. El artículo 59 de la ley dice que ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización del organismo coordinador del sistema de administración. Es como obvio, porque todo tiene que estar previsto, como ya dijimos, en la ley de presupuesto. Nadie puede iniciar por su propio medio un endeudamiento. ¿Cuáles son los propósitos de este endeudamiento? Yo sí quiero que les quede claro lo que dice la teoría. Atender a necesidades de financiamiento del presupuesto nacional en las mejoras de condiciones posibles para el Tesoro. Todo lo que sea mejoras de condiciones para el Tesoro se considera que es un propósito válido para el financiamiento. Administrar adecuadamente la deuda contraída mediante el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones asumidas. El órgano coordinador del sistema de administración financiera tendrá la facultad de redistribuir, reasignar los medios financieros obtenidos mediante operaciones de crédito, siempre que así lo permitan las condiciones de las operaciones previstas. El artículo 6 del decreto reglamentario dice que las funciones del órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera... ¿Se trabó? ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? Profe, está trabado. Se trabó. Sí, me aparece. ¿Ustedes me escuchan o más o menos? ¿Me escucha? ¿Se ve? Sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Sí, me decía que la conexión era inestable, entonces me dejé de compartir pantalla y salí para ver si se enganchaba de nuevo. Si no se escucha bien, me avisan y bloqueamos los micrófonos, las cámaras. Bien, decíamos que el órgano coordinador del sistema era la Oficina Nacional de Crédito Público, le corresponde y que depende de la Secretaría de Finanzas, que la misión de esta oficina es asegurar la programación, utilización y control de los medios financieros que se obtengan. Eso quiero que quede claro. La oficina tiene que programar lo que va recaudando, porque también tiene que tener en cuenta que con eso que va recaudando o que se va gestionando un crédito, después tiene que cubrir lo que se tiene que ir pagando, obviamente, y ver qué destino se le da al financiamiento de este recurso que se está obteniendo. Cuando se pautan este tipo de endeudamientos, hay también fechas de cancelación de capital y de intereses. Entonces hay que ver bien que cuando se recaude ese dinero, tiene que darse el destino para el cual ha sido creado y prever los pagos de la deuda. Las competencias del órgano rector, que es esta oficina que mencionábamos, entre ellas podemos mencionar formular aspectos crediticios de política financiera, organizar el sistema en el mercado de capitales. La idea es que nosotros seamos creíbles en el mercado de capitales para que cuando vayamos a solicitar un crédito nos consideren que tenemos un riesgo país menor y nos den mejores condiciones de endeudamiento. También se encarga de tramitar las solicitudes de autorización para iniciar los créditos. Es la que se encarga de organizar el sistema emisión, colocación y rescate de deuda. Es la que se encarga de fiscalizar los medios de financiamiento, mantiene un registro actualizado sobre el endeudamiento público y establece estimaciones presupuestarias de servicio de la deuda. Ustedes van a escuchar esa palabra servicio de la deuda, que ya vamos a ver si la podemos desarrollar ahora en unos minutitos. Estas son algunas de las funciones del órgano rector. A ustedes se les pregunta en un examen cuáles son las funciones, con que marquen alguna de estas es suficiente. Pero el órgano rector se encarga de organizar, de administrar, de establecer todas las condiciones de financiamiento para que el país sea idóneo, como estábamos hablando, que tenga un riesgo país bajo,
para que las condiciones de endeudamiento, repito, sean buenas. Si nosotros nos mostramos como un país confiable, nos van a prestar seguramente una tasa de interés más baja y con condiciones mejores que las que veíamos al principio, como marcó su compañera, en la que se pedía 1 millón, le daban el 85%, después como no era creíble le bajaban al 70%, después había que pagar gastos intermediarios y demás, y se bajaba y a su vez había que pagar los intereses de manera anticipada y nos prestaban mucho menos de lo que habíamos pautado inicialmente. Entonces esta oficina debería crear las condiciones para que el endeudamiento nos dé mejores condiciones a nosotros. Principio general de la ley establece la centralización normativa. Se me fue la diapositiva. El principio general de la ley establece la centralización normativa y la descentralización operativa. O sea, este organismo se encarga de centralizar toda la normativa y la descentralización al momento de ejecutar. El sistema de crédito constituye la excepción en esta aplicación del principio general, ya que necesariamente, para poder hablar de un endeudamiento, tenemos que lograr la participación del Congreso en todas las transacciones que impliquen un endeudamiento directo o indirecto de la nación. Eso quiero que quede claro. Acá no hay una descentralización operativa como en los otros sistemas. No puede ir nadie a endeudarse a nombre del Estado. Tiene que intervenir el Congreso sí o sí, de manera directa o indirecta. Cuando hablamos de manera directa, es porque hay una ley específica de endeudamiento. Indirecta es cuando lo hacemos y lo canalizamos a través de la ley de presupuesto. Ya lo hemos explicado. Las obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público constituyen entonces lo que se entiende como deuda pública, y dichas obligaciones se denominan servicio de la deuda. ¿Qué incluye el servicio de la deuda? Y también es una pregunta de examen. El servicio de la deuda incluye amortización del capital, intereses, que son lo que tienen en la fotito en pantalla, gastos, comisiones y otros cargos. Como bien contó Gisela al principio cuando hablamos de la deuda vieja, pedimos un capital de 1 millón, pero me amortizan intereses de entrada, tengo que pagar gastos, comisiones y otros cargos, y entonces el capital que me dan no es el que yo he pedido, porque eso se hace de manera anticipada. Entonces, el servicio de la deuda contiene todo esto: la amortización del capital, los intereses, los gastos y las comisiones, porque nadie nos presta la plata si no es con un costo determinado. ¿Sí? El costo que yo pago por el endeudamiento, además de los intereses, son los gastos, las comisiones y todos los cargos que me pueden cobrar. ¿Se entiende eso? Esto es lo que se denomina servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque uno tiene en la cabeza que el servicio de la deuda es una cuota de capital, y no, es el capital más el interés, más los gastos, más las comisiones y todos los gastos cargos que me pudieran cobrar por el endeudamiento. Bien. Las que yo les fui marcando son algunas de las preguntas más comunes que se hacen en los exámenes. ¿Sí? Vamos a hacer una diapositiva más y vamos a seguir la clase que viene. El artículo 57 de la ley dice que el endeudamiento que resulte en las operaciones de crédito se denominará deuda pública y puede originarse en... Esto es como las alternativas, que ya lo hemos nombrado, de endeudamiento del Estado. Emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones a largo o mediano plazo. Emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supera el ejercicio financiero, que es lo que hemos dicho en el artículo 82, es para cubrir diferencias estacionales de caja. Si no las levanto a esas letras del Tesoro, se conforma en una deuda pública, se constituye en una deuda pública. También se puede originar deuda por contratación de préstamos. Voy y pido un préstamo. También se puede conformar deuda por contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial excede el ejercicio. Vamos a ver cuando veamos compras y contrataciones que por lo general la obra pública no se desarrolla durante un año, es más de un año. Entonces lo que yo voy a pagar esa obra se va a transformar en una deuda pública porque se prolonga más de un ejercicio del ejercicio vigente, digamos.
También se considera deuda pública el otorgamiento de avales, fianzas o garantías. Es en el caso que el Estado salga a avalar, a ser garante o fiador, y es una deuda pública porque si no paga la persona a la que el Estado está saliendo a garantizar, lo tiene que pagar el Estado. La consolidación, conversión o renegociación de otras deudas, que es lo que nosotros hablábamos al principio. Cuando arranca un gobierno, que trae otra deuda pública y la tiene que renegociar, convertir o consolidar, en ese caso son distintas alternativas en las cuales se modifica una misma deuda pública. Deuda pública hace referencia a un stock de deuda, o sea, el total de los compromisos financieros que tiene la administración pública. Préstamos son las operaciones de financiamiento a mediano y largo plazo asumidas por el Estado en su carácter de deudor y que generalmente están orientadas a un fin específico y por lo general hay un contrato. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de stock de deuda, es el total de la deuda que yo les mostré, por ejemplo, recién en pantalla, que tiene el Estado. Son compromisos financieros que tiene que hacerse cargo el Estado. Y por lo general los asumió él como deudor principal, ya sea por un contrato o por alguna otra modalidad de endeudamiento, y tiene algunas características particulares que tiene que cancelarse. Y quería mostrarles esto, la otra la vamos a desarrollar la clase próxima. Quiero mostrarles como un resumen de clasificación de deuda. Cuando nosotros hablemos de la deuda de acuerdo al ámbito de exigibilidad, va a ser deuda interna o externa. Si la deuda me la exigen dentro del país, se habla de deuda interna. Si la deuda me la pueden exigir fuera del país, el ámbito de exigibilidad es fuera del país, se habla de deuda externa. Según el tipo de moneda, la deuda se puede clasificar en moneda local, cuando se paga en peso, o moneda extranjera, cuando se paga, ya hemos visto, en dólar, en yen, en euro, en todas las variantes monetarias que tenemos. Y según la naturaleza del deudor directa, cuando el tomador es el Estado, e indirecta, que es cuando el tomador es otra persona y el Estado es el fiador, aval o garantista. ¿Sí? Ahí vamos a dejar nosotros en esta clase, pero quiero saber si esa clasificación de deuda la entienden, porque también es algo que se puede evaluar. Ya no en un parcial, pero sí en un final. ¿Cómo se clasifica la deuda? La deuda se clasifica según el ámbito de exigibilidad, dentro o fuera del país, según el tipo de moneda que se cancele, o es la moneda local o cualquier otra moneda extranjera, y según la naturaleza del deudor, es que la deuda la asume el Estado, o la deuda la asume otra persona y el Estado aparece como fiador. Puede ser que el Estado aparezca garantizando o avalando una deuda, no la contrae directamente él. En ese caso hablaríamos de una deuda indirecta. ¿Se entiende la clasificación? Profe, a mí no me quedó claro cuando hablamos en el ámbito de exigibilidad que dijimos que podía ser el prestamista una persona física o jurídica, o sea, física no se me ocurre un ejemplo. Es que en realidad vos fíjate que cuando yo les mostré el cuadrito de la deuda actual, no tenemos personas físicas, tenemos organismos internacionales, pero bueno, la ley prevé que, por ejemplo, cualquiera de nosotros le podría prestar al Estado. Nosotros seríamos las personas físicas. ¿Sí? Y una persona jurídica... En particular. Claro. Vieron que yo bien. les dije, vieron cuando yo les di el ejemplo de las LECAP, estas, digamos, letras que emite el Tesoro cuando no tiene plata y tiene que salir a financiarse, somos nosotros los particulares que pagamos eso. Si ellos no nos pagan a nosotros nos convertimos en una deuda pública de persona física. ¿Entendés, Camila? Sí, profe. Gracias. Ellos no nos pagan a nosotros en el año, se transforma en una deuda pública, cuando inicialmente no era una deuda pública. Somos un ejemplo de una deuda pública de persona física. Por lo general, el endeudamiento, como tal, su concepción, se hace con personas jurídicas o con organismos internacionales, por lo general. También puede ser con organismos locales. ¿Se entiende la clasificación que está en pantalla, el cuadrito, según el ámbito, el tipo de moneda y la naturaleza? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguno de ustedes se acuerda, para que terminemos el tema, no sé qué tan grandes serán,
¿Alguno de sus abuelos ha cobrado alguna vez con Bocades, con Bocón, con alguno de esos títulos? ¿No tienen registro? ¿No les han contado en la familia? Había una época que se les debía plata a los jubilados acá en Tucumán y se pagó con unos bonos. Y esos bonos no los rescataban. Entonces los jubilados, lamentablemente, estoy hablando de sueldos, ¿no? Lamentablemente lo tenían que tratar. Nuevamente tengo la conexión inestable de internet, así que si se me corta ya saben que es por eso. Entonces los jubilados esa plata no la podían, eran sus sueldos, y no lo podían cobrar, entonces le pagaron con títulos. Esta Samir puso bonos de cancelación de deuda. Los jubilados tenían que salir a venderlos esos títulos para poder cobrar su jubilación. Aunque les parezca extraño, eso también sucedió en Tucumán. Y había algunos organismos, algunos negocios nomás que recibían esos bonos, entonces la gente por ahí tenía que ir a venderlo y comprar cosas que quizás no le hacían falta, porque no tenían otra forma de cobrar. ¿No era lo mismo que ticket canasta, profe? Era algo parecido, pero para la clase que viene les voy a averiguar el nombre. Creo que los bocades no son, porque los bocades creo que eran los bonos de circulación que trabajábamos acá en Tucumán. Era otro nombre, eran bonos, eran papeles como los tickets canasta, en donde los jubilados cobraron el sueldo de muchos meses así, porque no se podía pagar en la provincia. Estoy hablando del año, no sé, 90, será 92, 93. Entonces se cobraban con esos bonos y la única forma de hacerlos plata, digamos, era ir y cancelarlo en algunos negocios que sí lo recibían. Es una cuestión financiera, por lo general son cuestiones financieras que son transitorias, pero que por ahí afectan al funcionamiento del Estado y no puede cancelar gastos corrientes, que era lo que hablábamos al principio de la clase. Bien, este tema lo vamos a concluir el día jueves, y el jueves vamos a hacer otra clase y vamos a concluir vamos a pasar el video, y tengo otros videos que son más cortitos de endeudamiento, para que lo vayan entendiendo, para que vayan viendo el origen de la deuda, y que es una cuestión cíclica, que por ahí sí se puede revertir, pero tiene que ver con un manejo de las finanzas del Estado muy cortito, porque la estructura estatal es muy elevada en nuestro país, y el gasto, por consiguiente, es también muy elevado. No sé si quieren hacer alguna acotación, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la primera parte que acabamos de ver. No es bastante alentador el tema de haber visto un endeudamiento al 89, pero bueno, es lo que tenemos. Se están haciendo reconversiones de la deuda. Creo que hoy la deuda es de 323.000 millones, creo que he leído hoy día. Se está tratando de negociar nuevamente, porque hay vencimientos que no se puede acceder, no se puede pagar. Y esto va a ser un problema estructural del país si es que no se lo puede resolver, porque la verdad es que al pagar una deuda externa se tiene que cancelar con billete, con dólar, billete, y la única forma de ingreso, como ya vamos a ver la clase que viene, es a través del manejo de la balanza de pagos, que son las exportaciones y las importaciones. La idea es que del país salgan menos dólares de los que ingresen, y eso nos va a quedar una diferencia en la balanza de pagos que permita que se pueda cubrir la deuda, ¿sí? Pero la única manera que nosotros tenemos de ingreso de dólares, hablo de dólares porque es como la moneda más representativa del endeudamiento, es a través de, por ejemplo, cuando tenemos gente extranjera que viene a hacer turismo en Argentina, y hoy con la pandemia estamos complicados, y la otra alternativa es en el caso de las exportaciones, que también están medio complicadas. La situación económica en líneas generales está complicada, pero bueno, para que vayan asociando que la relación entre la deuda pública y la balanza de pago es muy cortita, y se necesita el ingreso de mayor cantidad de dólares para poder hacer frente al endeudamiento. Por eso en algunas épocas, de acuerdo a ciertas decisiones políticas o económicas, tenemos mayor circulación de dólares, y eso facilita o no las medidas que se tomen en este sentido. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Yo, profesora, le quería preguntar, ¿cuál era el órgano coordinador? ¿Era Oficina de...? Nacional de Crédito Público. Gracias. De nada.
Yo creía que la había mostrado, pero no he puesto el mapa, pero no la mostré a la oficina. Chicos, ¿todos se inscribieron para rendir de los que están acá en la reunión? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, comenten a sus compañeros, por favor, para que tengamos un número exacto, porque nosotros tenemos hasta ahora 250 personas y según planilla tengo 400. Y es sensiblemente diferente para los que van a rendir. Así que por favor hagan correr la noticia. Yo igual voy a comunicar por las redes que necesito que se inscriban. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el día jueves, si Dios quiere, se siguen cuidando. Y ya nos falta poquito por el parcial, así que vayan a estudiar. Nos vemos Gracias, profe. Este jueves. hasta el Profe. jueves. Chao.